Capítulo 49, volumen 2, capítulo 24. Ainz estaba sentado en su oficina privada, vestido con una máscara y con un anillo que ocultaba su magia. Vlade Peredain se paró frente a él. Ainz lo miró, sus ojos ocultos por la máscara, que convenientemente ocultaba la expresión facial que el señor de Nazarik estaba haciendo. Parece un personaje de videojuego. Aún así, reconoció Ainz en privado, se supone que es el lanzador humano más poderoso del mundo, hasta mí al menos. El escritorio en la oficina privada de Ainz estaba sentado en una plataforma ligeramente elevada que significaba que el que estaba detrás miraría hacia abajo a todos los demás. Alrededor de la habitación colgaban los estandartes de los 41, más el estandarte de todo el gremio, cada uno tejido con seda e hilo de oro o plata, haciendo de cada uno por sí mismo un tesoro invaluable para el mundo exterior. Solo había otra silla en la habitación, destinada al supervisor guardián ausente o a un solo invitado. ¿Alguien más? Podían pararse o arrodillarse. Vlade se puso de pie, acariciándose la barba y descansando sobre su bastón. ¿No me ordenarás que me arrodille, maestro Gaun?, preguntó Vlade. La misma pregunta envió ondas de choque de incomodidad a través de Ainz. Su disgusto por cualquier falta de respeto por los ancianos era palpable, al menos para él. Aunque Vlade no pareció notarlo. No, puede que te lleve un tiempo levantarte, viejo. Ainz intentó hacer una broma agradable, y en realidad dibujó una pequeña sonrisa en el rostro del anciano. Es amable de ahorrarle la dificultad a un anciano, hace que mi pregunta parezca grosera, maestro Gaun, pero espero que me perdone por preguntarla de todos modos. La voz de Vlade era áspera por la edad, pero a pesar de lo que el tiempo le había hecho a su cuerpo, la energía y el entusiasmo dentro de cada una de sus palabras eran tan fuertes como si fuera un hombre en su mejor momento. Por favor, dijo Ainz con una voz acogedora. Es cierto que podrías ayudarme a mirar hacia el abismo de la magia. Que mis esperanzas, mis sueños, pueden hacerse realidad. Vlade, intencionalmente o no, movió reflexivamente su bastón un poco hacia adelante y se inclinó. Sus ojos se volvieron hacia el hombre elevado que le dijeron que era un dios. Los ojos brillaban con una aguda conciencia de su tiempo que se desvanecía entre los vivos. Fue suficiente para despertar un recuerdo en el señor de Nazarik. De repuesto, algunos créditos, necesito una nueva máscara de aliento. Por favor, joven. Ainz recordó la voz rota del anciano que estaba sentado, desesperado y débil con la espalda contra la superficie lisa del edificio. Por favor. No duraré mucho. No puedo seguir usando este. La desesperación en el viejo mendigo se quedó con el joven oficinista. La ropa andrajosa había estado sucia, el cuerpo, sin lavar y, si era posible, más sucio que la ropa rota. La máscara que usó para filtrar las toxinas que aún llegaban a las cúpulas, tenía pequeñas hendiduras en la goma que eran claramente visibles, y probablemente otros defectos que no lo eran. Le dio al anciano algunos créditos de su tarjeta y se fue a trabajar. Al día siguiente, vio el cuerpo tirado en el callejón, esperando ser recogido. Ainz todavía recordaba lo que pensaba entonces. No recibió suficiente para un filtro, todo lo que le di fue una falsa esperanza de que lo haría. El recuerdo era incómodo, y fue suficiente para hacer que Ainz se mordiera la lengua. Las palabras no servirían, las palabras traicionarían emociones no deseadas. En cambio, extendió la mano y se quitó el anillo. Para el anciano, era como si el sol explotara a centímetros de sus ojos. El poder supremo y abrumador lo barrió como las olas del mar durante una terrible tormenta. La mera presencia amenazaba con consumir a Vlade y detener su corazón por puro asombro. El sudor corría por su cuerpo debajo de la túnica, sus extremidades temblaban y contuvo las lágrimas solo para poder seguir mirando. Vlade dejó caer su bastón y su mandíbula. Dios de la magia. Dios de la magia. Por fin he encontrado al dios de la magia. Aulló de alegría y arrastró los pies calzados con sandalias en la aproximación del anciano a una danza feliz. Ainz volvió a colocar el anillo en su lugar y esperó cortésmente. Los ojos de Vlade derramaron las lágrimas que contenían en su interior, y se limpió la cara con vigor en la manga de la túnica azul claro que vestía, ignorando las pocas que lograron pasar por su intento de despejarlas, que se perdieron en su barba. Perdóname, Dios mío,
Eso fue más de lo que esperaba, todo lo que soy es tuyo, sin embargo, si pudiera hacer una pequeña solicitud para otra persona. Preguntó Flade lentamente, inclinándose para recoger su bastón. Siempre puedes preguntar, prometió Ainz. Sí, maestro. El emperador de Baarut, si no está marcado para la muerte, le agradecería que hubiera alguna forma de salvarlo. Ayudé a criarlo, aunque el abismo de la magia es todo lo que realmente me importa, no arrojaría al dulce niño a su tumba si no fuera necesario. Flade miró hacia otro lado, su respiración más superficial que antes, y su agarre de su bastón un poco más fuerte de lo estrictamente necesario. Ainz marcó el carácter de Flade un poco más abajo en el libro de contabilidad de su corazón. A menos que tenga control absoluto sobre este, nunca se le debe permitir que se eleve demasiado. Tengo una tarea para ti, sobre ese tema. No prometo que el emperador vivirá, pero no le quitaré la vida si no tengo que hacerlo. Por ahora, lo que quiero que hagas es informar al emperador que has encontrado una ruina, una tumba, esta tumba. Sugiera que se explore en busca de posibles tesoros para saquear, pero que lo hagan los prescindibles. Debo hacer que nuestras defensas sean probadas adecuadamente antes de que nos involucremos en cualquier cosa al aire libre. Ainz pasó la orden, y Flade se acarició la barba, repentinamente perdido en sus pensamientos. Sí. Sí, puedo hacer eso, maestro. Hay una serie de nobles prescindibles que se pueden actuar. Flade respondió, luego preguntó, ¿cuándo debo comenzar? Inmediatamente. Respondió Ainz, y luego, un momento después, la puerta se abrió al lado de Flade. Eso te llevará de regreso a tu oficina, ocúpate de esto de inmediato. Ah, y toma esto. Le tendió un trozo de papel doblado. Esto tiene marcada la ubicación de la tumba. Flade hizo una humilde reverencia y guardó el papel en una bolsa a su lado, y con ligeros golpes de su bastón en el suelo de piedra, y el silencioso arrastrar de sus pies, el hombre más poderoso del imperio, se comprometió a traicionar en favor de su sueño cruzando la puerta. Cuando Flade se fue, Ainz se quedó solo, pero solo por un momento. El golpe en la puerta fue distinto, salió espaciado, otro golpe varios segundos después del otro, y eso, no fuerte. Yegua, se dio cuenta, eso significa que Aura no se quedará atrás, de hecho probablemente esté con él ahora, junto con Sabes, Archie y Lupus Regina. Tragó saliva violentamente, dolorosamente fuerte y se aclaró la garganta. Entonces es hora de dar el siguiente paso. Pensó, y dijo con toda la autoridad que pudo reunir en su voz, entra. El clic del pestillo fue seguido por el lento crujido de la puerta, y como Ainz predijo, Mer entró en la habitación. Su falda ondeaba con cada paso y su hermana le seguía los talones. Mira, Dum Dum, te dije que estaba bien llamar a la puerta del señor Ainz, especialmente si él es el que nos llama. La voz de Aura era de confianza engreída, y Mer, ligeramente encorvada, ya estaba sonrojada y agarrando su bastón contra su cuerpo con una energía nerviosa y cambiante a su alrededor que parecía evitar que se quedara quieto. Detrás de Aura, vinieron Sabes, Archie y Lupus Regina, quienes tomaron posiciones detrás de los dos guardianes. Una posición totalmente adecuada, pero también, práctico. Lupus Regina y Archie no tienen ninguna posibilidad, incluso Sabes estaría en apuros contra uno de ellos. Pero espero que no llegue a eso. Mantuvo el pensamiento en silencio y cedió al temblor de su corazón, eligiendo centrarse primero en asuntos más banales. Tu informe, ordenó Ainz. Ah, señor Ainz, hay un ejército humano a pocos días de carne, y los aldeanos están preguntando si pueden esperar ayuda. La señorita Henry dice que entiende si es un no, pero que tiene que preguntar, por su bien. ¿Qué le digo, mi señor?, respondió Mer. No podemos involucrarnos abiertamente en los asuntos del reino, así que los ayudaremos a reconstruir, o pueden correr y nosotros los ayudaremos. Pero nada más. Sin embargo, tenemos muchas gotas de basura en el tesoro, ¿no? Preguntó retóricamente, todos sabían que lo hacían. Artículos que se remontan a antes de que tuvieran el espacio de almacenamiento ilimitado de Nazarick. No estamos en guerra con el reino, en todo caso, están cerca de ser aliados.
si extendiéramos nuestra generosidad a la aldea para ayudar a protegerse, el reino difícilmente podría afirmar que tenemos la culpa si atacan a las víctimas por las que fui honrado tan recientemente por salvar, 2 veces. No, por supuesto que no. El sentimiento fue compartido por varias voces, confirmando en la mente de Ainz que era la decisión correcta. Luego reúna el equipo adecuado para el nivel 20, que debería compensar cualquier diferencia en las habilidades al menos. Dile a Henry que puede comprar estas cosas en cuotas de grano o monedas hasta que se paguen. Dijo Ainz, golpeando ligeramente su dedo en el escritorio en un ritmo constante y constante. Maestro, la aldea también ha crecido, sigue apareciendo gente nueva, algunos desertores del ejército, algunos refugiados por delante del ejército, y la señorita Henry está preguntando si puede retrasar el tributo hasta que puedan compensar la diferencia de grano. Mer continuó, y de nuevo Ainz estuvo de acuerdo. Bien, ese lugar es una inversión a largo plazo, y estas son circunstancias especiales. Dijo Ainz, nuevamente el alivio lo inundó cuando la necesidad de revelar la verdad se pospuso por solo unos minutos más. El informe continuó, primero de Mer, luego de Aura, y por fin Ainz se dio cuenta de algo importante, y se maldijo a sí mismo por no considerarlo antes. Tendré que asignar a alguien permanentemente a Carne pronto. Hay demasiadas personas importantes allí como para dejar su seguridad a la milicia local. Especialmente si crece. La respuesta se hizo inmediatamente obvia. Axel se está estacionando allí, a nadie le parecería extraño que Lapu residiera allí a tiempo completo. Fue una respuesta tan elegante que se dio una palmadita en la espalda por ello. Lupus Regina, después de que hayamos terminado con las cosas como están y, Axel, ya no seas simplemente un equipo de aventureros, estarás estacionado en Carne Village. Vigila a las personas importantes como tu primera prioridad, y a toda la población como segunda prioridad. Mi señor, obedezco. Lupus Regina inclinó la cabeza con dignidad formal, pero en su interior, la emoción se agitó ante la perspectiva de todas las pequeñas burlas que le esperaban para sus objetivos de seguridad previstos. Cuando se tuvo el último encargo, Ainz respiró hondo y vaciló, luego se levantó y dejó su escritorio. Bajó de la posición elevada y fue a pararse entre los dos guardianes. Aura, yegua, ¿sabes cómo te veo? Los gemelos se rascaron la cabeza y miraron a su amo, él se agachó y sus ojos lo siguieron. Mi señor, no lo entiendo. Somos tus guardianes, ¿verdad? Preguntó Aura, su voz brevemente incierta. Sí, pero también son los hijos de Lady Bukubukuchagama, y eso los convierte en los preciosos hijos de un amigo muy preciado. Te hace muy especial para mí, tanto que si ella regresara, sería muy difícil dejarte ir. Ainz levantó sus manos y las puso sobre las cabezas rubias de los gemelos y las frotó ligeramente. Cerraron los ojos con fuerza, sus corazones estallaron de una emoción que era tan grande que era aterradora. Así que tengo que preguntarte, ¿quién soy yo para ti? Ainz terminó sus palabras con la pregunta inesperada, pero tenía una respuesta lista. El que se quedó. Aura respondió, señor de Nazarik, maestro de la tumba, el líder divino. La joven que trabajaba como guardiana recitaba títulos, buscando algo para complacer a su señor y así reducir su propia sensación de ansiedad que arrasaba con sus ojos temblorosos. Soy todas esas cosas, incluso si mi forma no es la misma, preguntó Ainz. Mer asintió rápidamente. El señor Ainz es el señor Ainz. El tartamudeo desapareció por un momento cuando la joven trampa casi gritó la clara declaración de fidelidad. Aura fue más lenta, no sabría si fueras tú si estuvieras disfrazado, pero, si eres tú, entonces eres tú, y siempre te seguiré, señor Ainz. Aura se sonrojó de un rojo intenso sobre su piel oscura e involuntariamente comenzó a frotar las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. Fue por esa razón que Aura no vio la cara de Ainz antes de Mer, cuando Ainz se quitó la máscara. Capítulo 50, volumen 2 capítulo 25. El sonido del crujido. 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 Eso era todo lo que Hilme escuchaba día tras día, excepto por el sonido de su propia carne rasgándose. Ella nunca gritó, ni una sola vez. Su boca estaba abierta en un grito silencioso,
pero no gritó. Ella no podía. Su cuerpo estaba paralizado, ni siquiera podía cerrar los ojos. Pero vio todo en los espejos. Pequeños insectos se comían su carne y sus huesos, excepto por sus órganos vitales, evitando su muerte. Luego, cada vez que se preguntaba si la dulce liberación de su muerte casi iba a suceder, una mujer con cabeza de perro se acercaba, la curaba por completo y comenzaba de nuevo. Así que duró la mayor parte de una semana, lo más cerca que podía adivinar. Sin explicación. Por nada. Sin preguntas. Solo dolor. Y silencio. Excepto por el crujido, el desgarro y el desgarro. Entonces se hizo. Un hombre delgado con orejas puntiagudas y anteojos con un traje rojo formal del tipo que ella reconoció como popular en el sur, se acercó y se paró sobre su cuerpo. Tenía las manos cruzadas a la espalda, y se inclinó sobre ella de modo que su cabeza no estaba por encima de su rostro por más de un pie. Estoy seguro de que a estas alturas estás lista para morir muchas veces, no porque quieras morir, sino porque no quieres sentir más dolor. Dijo, y le puso una mano en la mejilla. Las lágrimas brotaron de sus ojos que nublaron su visión del extraño, el hombre que recordaba de la noche en que las dos mujeres se la llevaron. Él la secó secando las lágrimas con un pulgar enguantado blanco. Mi nombre es Demiurgo y, aparte del deseo de morir, estoy seguro de que tienes muchas preguntas para mí. Bueno, lo mismo es cierto para mí, pero esto no se hizo para interrogar, esta tortura se hizo con fines educativos. Para enseñarte a obedecer completamente. No hay que correr, no hay escapatoria, el señor de este lugar es el maestro de la muerte. Incluso si te quitas la vida, él puede traerte de vuelta para soportarla de nuevo. Ahora eres un sirviente de Nazarik. Hilme no respondió. Paralizada como estaba, no podía. Entoma, retira tus bichos, dijo, y de las sombras emergió la chica de cabello púrpura, luego con un movimiento de su brazo, los insectos que se arrastraban a su alrededor, comenzaron a irse. Salieron de todos los orificios, tanto los hechos por la naturaleza como los que ellos mismos habían hecho, se lanzó un hechizo de curación fuera de la vista y el cuerpo de Hilme volvió a estar completo. Ahora puedes moverte, pero no te levantes, solo habla. Dime que lo entiendes, o comenzaremos de nuevo y regresaré en otra semana. Demiurgo le ordenó, e Hilme balbuceó su sumisión. Sollozaba sus palabras, las gemía, las gritaba, las lágrimas fluían como cascadas y tenía hipo en cada palabra. Ninguna parte de su cuerpo no temblaba de terror y alivio. Sí. Sí, lo entiendo. Te lo suplico, no más, no más, no más, no más. Prometo que seré leal. Obedezco. Soy tu sirviente. Tu siervo hasta que la muerte eterna me libere. Bien, entonces nos entendemos. Desde la noche en que desapareciste, el trabajo de mi maestro ha hecho mucho daño a tus negocios. Las granjas que cultivan tus patéticas plantas han sido quemadas, tus hoteles del crimen han sido allanados y todos los que estaban allí asesinados, tus juegos clandestinos destruidos, los clientes masacrados y los combatientes liberados. Por nombrar algunas cosas, solo tengo una pregunta, ¿dónde se reunirán sus líderes para decidir una respuesta? Demiurge hizo la pregunta con una sonrisa medio abierta en su rostro. ¿Me lo dirás? No. Hilme asintió, cualquier cosa. Cualquier cosa, pensó, y gimiendo como un perro golpeado, respondió, hay una vieja mansión en la ciudad, nadie vive allí, pero nosotros, lo usamos. Pertenece al príncipe bárbaro, pero nos permite usarlo para reuniones y entretenimiento con los clientes más ricos. Se encontrarán allí. Ya veo, hemos estado monitoreando tu casa desde que te trajimos aquí, y nadie ha venido a buscarte, no se entregaron mensajes. ¿Cuánto más tendremos que desmantelar antes de que se reúnan? Demiurge hizo la pregunta obvia de seguimiento, Hilme lo pensó. Pero el miedo al error fue importante, por decirlo menos. Yo, maestro Demiurgo, puede ser que se hayan demorado porque sospechan el uno del otro. Hilme se mordió el labio para detener el temblor, al menos su respuesta no era obviamente incorrecta, porque el rostro amenazante se apartó de ella cuando se enderezó. Sí.
La escoria de tu clase no sabría nada sobre la verdadera lealtad, no como nosotros. Demiurge le acarició la barbilla y lo pensó. Luego se acercó de nuevo. Enviarás un mensaje, les informarás que te has enterado de los responsables y les has tendido una trampa, pero necesitas ayuda para lograrlo. Diles. Diles que reúnan a tantos luchadores como puedan, eso debería hacerlos lo suficientemente cómodos como para aparecer, ¿no es así? Hilme asintió con la cabeza antes de volver a encontrar su voz. Sí, mi señor. Solo dame lo que necesito y te ayudaré. Por supuesto que lo harás, y para que lo sepas, evitar el dolor no es la única razón para servir bien. Ese, es solo la razón para no traicionarnos. La razón para servir bien. Dijo, y luego le puso una mano sobre el pecho, justo donde el corazón latía rápidamente debajo. Aspecto del incubo, felicidad absoluta nivel 5. Un blanco puro llenó los ojos de Hilme, el placer absoluto y total abrumó su cuerpo, donde antes había dolor que hacía que el infierno pareciera unas vacaciones, ahora solo había felicidad que hacía que el cielo mismo fuera un infierno en comparación. Su cuerpo se estremeció, tembló y los gritos de éxtasis abrumaron cada una de sus sensaciones. El mundo que la consumía antes se había desvanecido, dejándola rota a placeres que nunca había soñado que fueran posibles para un mortal. Luego, el toque de su piel se rompió y la dicha comenzó a desvanecerse, dejándola como un bulto tembloroso que apenas podía respirar lo suficientemente fuerte como para mantenerse con vida. Obedece bien y experimentarás placer, comodidad y felicidad. Desobedece o traiciona, y tu sufrimiento será una historia de precaución que se susurrará en los cuentos de terror durante generaciones. Hilme no pudo responder, y cuando su cerebro comenzó a funcionar correctamente nuevamente, se dio cuenta de que no necesitaba hacerlo. Su respuesta vendría en forma de sus acciones. Pero eso no le impidió darlo en la privacidad de su propia mente. Por supuesto. No puedo esperar para traicionarlos. Ainz miró a Aura y Mer a través de ojos oscuros y humanos, y con inocencia infantil, sus pequeñas manos se levantaron y tocaron su mejilla. Mi señor, ¿qué? Mer comenzó a preguntar, luego escuchó con gran atención mientras Ainz explicaba todo. Cuando terminó, Aura fue la primera en hablar. Lo sabían, no, mi señor. Giró la cabeza parcialmente para indicar al trío detrás de ella. Archie nunca me ha conocido excepto en esta forma, pero sí, lo hacen. Lupus Regina lo descubrió durante nuestros viajes, y se lo revelé a Sabes no hace mucho tiempo, admitió Ainz. Eso hizo que los pequeños gemelos elfos oscuros comenzaran a temblar un poco, y sus ojos verdes y azules comenzaron a temblar, al igual que sus labios. ¿De no confiabas en nosotros?, preguntó Mer con voz de dolor. Aura, Mer, eso no fue todo. Algo como esto. Ainz metió su mano y se tocó la cara. Es un gran negocio con el que lidiar, y no podía estar seguro de que esto no te hiciera daño. Ustedes son los hijos de mi preciosa Lady Bukubukuchagama, la mujer que tuve. Le dio una pequeña sonrisa irónica a los gemelos, un poco enamorados si quieres la verdad. Lo último que quería hacer era lastimar a sus hijos, así que pospuse decírtelo por mis propias razones, y lo siento, ¿puedes perdonarme?, preguntó Ainz, y tomó las manos derechas de Aura y Mer. ¿Podemos abrazarte, señor Ainz?, preguntó Aura, sonando tan ansiosa como su hermano. Tenía una rara mirada recatada e incierta en su rostro, pero se desvaneció en una mirada de sorpresa cuando el maestro de la muerte la abrazó a ella y a su hermano y los apretó con fuerza contra su cuerpo. Sus brazos se entrelazaron con los suyos, y mirando más allá de ellos con la barbilla sobre los hombros, vio que Sabes, Lupus Regina y Archie se habían relajado visiblemente con el paso de la tensión. Eso deja a las doncellas de batalla restantes, Demiurge, Albedo, Saltear, los que tienen más probabilidades de plantear un problema. Rubedo se puso en marcha con éxito, presumiblemente me es leal sin importar la forma que tome, pero aún así sería mejor informarle con respaldo disponible, lo que significa decírselo primero a los guardianes restantes. El pensamiento llenó a Ainz de pavor, y sin embargo, en el mismo momento, mientras trataba de imaginar la reacción de Albedo, la ansiedad que hormigueaba la columna vertebral era casi catártica.
Le hice algo realmente horrible, incluso si no lo sabía en ese momento, si me traiciona. La traicioné primero. No estoy listo para morir, pero si no puede servir a un señor humano en Nazarick, le daré un lugar donde pueda ser feliz. Incluso si tengo que crear un reino solo para ella. La determinación se asentó en el estómago de Ainz como el nudo en su garganta que se negó a irse, y su abrazo sobre los gemelos se hizo inconscientemente más fuerte antes de que encontrara sus sentidos nuevamente y soltara su agarre. Cuando Ainz lo hizo, les dio órdenes. Vayan al tesoro, expliquen lo que dije sobre las armas adecuadas para la aldea carne, y entreguen lo suficiente para que todo el lugar esté equipado. Además, envíame a Ninja tan pronto como hayas hecho tu entrega, estaré en la arena. De inmediato, señor Ainz. Aura tenía los ojos brillantes y sonreía de nuevo, cada centímetro era un niño entusiasta que acababa de recibir un abrazo de un ser querido, y con eso, agarró la mano de su hermano pequeño y lo alejó apresuradamente. Cuando se fueron, Ainz se puso de pie para enfrentar al trío restante. Eso salió bien. Dijo con un suspiro de alivio no disimulado, estaba seguro de que lo haría, pero, la duda es el enemigo más insidioso. Ainz se tocó la frente, luego lanzó su hechizo. Guerrero perfecto, de nuevo, el guerrero con armadura de leyenda, dijo, Archie, Lupus Regina, estáis conmigo. Intentaremos un experimento para ver si puedo aumentar sus habilidades al mismo ritmo cuando haya más de uno de ustedes a la vez. La sonrisa lobuna de Lupus Regina era la única respuesta que necesitaba dar, y lo mismo ocurría con los ojos brillantes de Archie, ya que sus propias ambiciones de mejorar su talento se cernían sobre su mente. La seguridad de las hermanas de Archie le permitió volver a despertar sus antiguos sueños, y poco a poco, a medida que se acostumbraba a un lugar lleno de monstruos increíblemente poderosos, estaba floreciendo. En ninguna parte fue esto más evidente que en la cuarta hora de su entrenamiento cuando Ainz inmovilizó al dragón por el cuello, mientras Lupus Regina desgarraba violentamente su estómago expuesto, y Archie gritaba su hechizo una y otra vez en sus grandes ojos rojos. Relámpago, relámpago, relámpago. Una y otra vez, Archie lanzó el hechizo, sintiendo que su cuerpo crecía a pasos agigantados mientras un oponente que una vez habría sido legendario, se reducía a nada más que un saco de boxeo. La nivelación de poder en realidad es sorprendentemente como el juego, satisfactoria. Ainz reflexionó y revisó las ganancias de experiencia. Sus frecuentes regresos privados a Nazarick para que Coquitous engendrara oponentes para él habían demostrado ser extremadamente rentables. Sus propios niveles habían subido a 110, mientras que Lupus Regina era ahora la segunda más fuerte de las doncellas de batalla, después de Aureole Omega. Archie había disminuido, pero aún gracias a la ayuda de Sabes, estaba en el nivel 26 y se acercaba a su pico actual. Tendré que proporcionarle nuevos pergaminos de hechizos pronto. Ainz hizo la nota mental y se alejó mientras el joven dragón exhalaba su último aliento. El cuerpo comenzaba a desaparecer cuando se abrió la puerta, y de ella salió a trompicones un pequeño mago muy inseguro y de aspecto muy temeroso con una capa marrón barata con un bastón que era tan barato como todo lo demás que llevaba. Su rostro pequeño se iluminó un poco por sus ojos muy abiertos, pero era obvio que estaba nerviosa por la forma en que caminaba a trompicones. Maestro Momón, señor, me dijeron que iba a encontrarme con el señor que salvó a Carnea, lo hice, ¿qué hago? Tropezó con sus palabras. Sus rodillas se tambaleaban y miraba la arena bajo sus pies, como si no estuviera segura de si debía arrodillarse o no. Ainz cortó eso levantando su mano en un simple gesto y luego poniéndola sobre su hombro de una manera camarada. Dime, ninja, ¿renunciarías a todo si eso significara la oportunidad de proteger tu nuevo hogar del destino de tu hermana? Si eso significara que nunca más se permitiría que tales cosas simplemente sucedieran. ¿Darías tu lealtad absoluta, si tuvieras el poder que necesitas para servir a ese propósito? Preguntó Ainz, su voz noble y su alto índice de carisma claramente estaban teniendo un efecto en la mujer, y aunque ella no podía ver su rostro desde detrás del casco, solo había una respuesta. Señor Momón. Todavía quiero encontrar alguna manera de rescatar a mi hermana o vengarla si está muerta, pero sí. Haría cualquier cosa para tener el poder de hacer lo que dijiste.
El rostro de Ninja se volvió amargo, su agarre de su bastón, más fuerte. Señor Ainz, envió armas a la aldea, incluían algunos objetos mágicos, cosas que usaré y haré lo mejor que pueda, pero todavía soy débil. Puedo aprender rápidamente, pero todavía necesito la experiencia, y eso es extremadamente peligroso. Tomará años, y el pueblo no tiene eso. Vas a pelear. Si lo hace. Ainz apretó un poco su hombro, ella dejó de hablar, ofréceme tu juramento de lealtad, ofréceme todo lo que eres, y tu deseo será concedido. Esperó mientras Ninja asimilaba esas palabras, recordaba su poder absoluto en el campo de batalla y llamaba la atención del clérigo compañero del poderoso guerrero. La brutalidad absoluta del Apu había sido un espectáculo para la vista, incluso mirar a la sirvienta cuyo consejo igualmente brutal había trastornado el mundo de Ninja, la hizo temblar. Pero cuando el clérigo asintió levemente, Ninja reconoció que se le estaba dando una oportunidad que no volvería a presentarse. Me comprometo. Tu causa, tu voluntad, todo. Mi alma es tuya, haz lo que quieras con ella. Ninja disparó las palabras como una flecha lanzada desde un arco apretado, y cuando habló, las últimas fuerzas de sus piernas se desvanecieron y cayó de rodillas. Soy tu sirviente. Justo. Ayúdame a arreglar esto. Ninja suplicó, luego le quitó la mano del hombro, le quitó lentamente el guante y besó el anillo en su dedo como si fuera un rey y ella su súbdita. Entonces levántate y sígueme, tienes algunos días muy difíciles por delante, pero hay algo más que debes hacer primero. Dijo Ainz cuando reclamó su guante de malla y se lo volvió a poner en la mano. Capítulo 51, volumen 2 capítulo 26. ¿Es esto un sueño?, preguntó Henry cuando levantó una armadura con ambas manos. Aunque era cuero al tacto, no se parecía a ningún cuero que hubiera sentido antes. Le recordaba mucho al tacto de la piel de las lagartijas. No. A menos que me equivoque, eso es cuero de dragón. Dijo Mfirea, pasando su mano por la parte posterior del cuero negro. Aunque su voz era tranquila, su mente estaba acelerada, dragón menor, pero aún así, cosas increíblemente caras. Mfirea metió la mano en el carro y sacó una pequeña varita tallada en madera torcida como nunca había visto. Las diversas cuerdas de madera giraban en espiral alrededor de un núcleo sólido y terminaban en una gema verde de aspecto desconocido. Evaluar objeto mágico, lanzó su hechizo y se congeló. Esto es. Master Gaun es simplemente, ¿dejarnos tener esto?, preguntó Mfirea, horrorizada. Henry negó con la cabeza, no, incluso si se ofreciera, no podría aceptarlo. Se los estamos comprando, a plazos. Miró larga y fijamente la armadura de cuero en sus manos, incluso sin habilidad mágica, estaba segura de que había un encantamiento de algún tipo en ella. Nos está diciendo que luchemos, que es nuestro turno de proteger nuestros hogares. Y tiene razón. Alrededor de los vagones, se había reunido una multitud, había 8 vagones grandes alineados de extremo a extremo. Henry levantó la cabeza y bajó la armadura para poder ver a todos. Cuando el maestro Gaun nos visitó, necesitábamos ser salvados. Cuando Sir Momon vino a nosotros, necesitábamos ser salvados de nuevo. Ahora tenemos que salvarnos a nosotros mismos. Hemos trabajado duro, entrenado duro, hecho cosas que nunca antes habíamos hecho. Ahora Master Gaun nos ha dado la oportunidad de demostrar que valemos la pena. Sabemos que alguien viene por nosotros para vengar la muerte de un señor inútil. No hicimos nada, y aún así vamos a morir por ello. Ya terminé con eso. Basta de todo eso. La furia de Henry se desbordó y dio voz a la indignación de su vida. Rechazó el reino. La solicitud de Sir Momon debe haber sido rechazada. Porque si no estarían bien con venir por aquí y matarnos a todos. Si no podemos tener señores dignos de seguir del reino, entonces haremos los nuestros. Malditos sean. Toma armaduras, toma espadas. Y preparémonos para luchar. Esta es nuestra casa. Esta es nuestra tierra. Y nunca más nos quitarán jamás. Henry rugió como un alma en pena indignada, y la llamada comenzó a elevarse. Carne. Carne. Carne.
Solo para comenzar a transformarse, poco a poco. Emmet. 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 Y de alguna garganta desconocida comenzó otra llamada que se apoderó y no se soltó. Salve a la reina Henry Emmet del reino de carne. Henry parpadeó consternada cuando se recibió la llamada, su corazón se aceleró como si estuviera tratando de superar su pulso, la escala de lo que acababa de suceder superó con creces sus expectativas, pero atrapada en el momento e incapaz de pensar en qué más hacer, dio sus órdenes. Ármense. Todos. Ármense. Tenemos que prepararnos y no tenemos ni un momento que perder. Gritó Henry, y cientos de manos comenzaron a luchar por empuñaduras, escudos, botas y piezas de armadura como si se tratara de regalos navideños que se estaban entregando, y eran los niños que los recibían. Henry volvió su mirada hacia Anfirea. ¿Qué acaba de pasar aquí?, preguntó mientras los campesinos comenzaban a ponerse armaduras y equiparse como verdaderos guerreros. Anfirea se rió entre dientes y puso una mano en el hombro de la mujer que amaba. Te convertiste en reina, creo. Y si me aceptas, me encantaría ser el rey. Le guiñó un ojo a su expresión consternada y sorprendida, y luego la comprensión del significado detrás de sus palabras comenzó a hundirse. Eso es, así no es como funcionan las propuestas, Enfi. Se sonrojó profundamente, pero la expresión amorosa de Anfirea, su amplia sonrisa y su determinación no vacilaron. Te he amado durante años, más de lo que podría decir. No sé qué pasará después, pero será peligroso, y si tengo que dejar este mundo, quiero hacerlo casado con la mujer de mis sueños. Te amaré toda mi vida, tú, solo tú y ningún otro. Eso, así es como propones matrimonio. El rubor de Henry no se desvaneció, pero su sorpresa se derritió en felicidad, antes de dejar caer la armadura en la tierra, luego se derritió en su abrazo en un beso apasionado que continuó hasta que los carros estuvieron completamente vacíos y el primer ejército de carne comenzó a formarse. ¿Todavía no hay señales de ella?, preguntó Ymina, su largo cabello morado rebotaba en sus trenzas mientras se quitaba el resto de la ropa. No, nada, respondió Ekeran cuando se sentó en el taburete. No necesitaba preguntar a quién se refería Ymina, era la misma pregunta para ambas mujeres. La belleza rubia que lo llevó a la ruina y luego envió a sus amigos a curarlo antes de que muriera, por ejemplo. Y por otro lado, el cuerpo de Archie. Robert Dick y yo volvimos a clasificar las cenizas anoche. Nada. Encontramos el cuerpo de su padre, pero no el de su madre, ni el de sus hermanas, ni el de Archie. Ekeran suspiró. Es una casa grande, mucho para tamizar. Ymina señaló mientras desabrochaba las cintas para el cabello y dejaba que los largos mechones morados cayeran. Sí, lo sé, dijo Ekeran mientras arrojaba una bota a un lado. Pero aún así, el incendio ocurrió en algún momento de la noche, si hubiera un incendio amenazando el lugar, ¿a dónde iría Archie? Directo a la habitación de sus hermanas. Ymina respondió de inmediato cuando arrojó su camisa sobre una silla. Correcto, ahí fue donde comenzamos. Archie es, un lanzador de magia. Incluso en un incendio peligroso, tiene un hechizo de vuelo y debería haber podido ponerlos a salvo. Si no lo hubiera hecho, entonces los cuerpos de sus hermanas deberían haber estado en el área donde estaba su habitación, o no muy lejos. Archie, hubiera esperado que me encontraran cerca. Ekeran señaló mientras se desabrochaba los pantalones. Entonces crees que no estaban allí en absoluto. Que la perra brutal que te mató a golpes estaba diciendo la verdad. Preguntó Ymina, sin embargo, no sonaba tan escéptica como él pensaba. No, no lo hago. Creo que Archie tomó a sus hermanas y corrió. Creo que esa mujer rubia sabía más de lo que dijo sobre dónde estaba Archie, estoy loco. Ekeran se dio la vuelta para preguntarle al delgado semielfo. No, definitivamente no. Ymina respondió, porque mientras buscaba, adivina lo que escuché. Ekeran no preguntó, sino que simplemente esperó, sabía que Ymina decía, y tenía razón. Ymina siguió adelante sin que él se lo pidiera, diciéndole que, había un agente que venía de Earl Flemmel, preguntando por personas interesadas en un trabajo. Asaltar una ruina recién descubierta, y no dijo algo al respecto.
Ekeran se frotó la frente. Es un poco confuso, pero esto es demasiado conveniente para ser una coincidencia. Si Archie está en problemas, solo hay un lugar en el que debemos estar. Entonces, ¿cuándo nos vamos? Y Mina presionó, todo su cuerpo se sentía como si estuviera en alfileres y agujas. La forma delgada de Ekeran estaba construida para el combate, y en momentos como este, haciendo un pronunciamiento audaz de acción por el bien de su equipo, era lo mejor de sí mismo. Ella se lamió los labios e inconscientemente separó los muslos cuando él se acercó. Unos 3 días, haremos lo que nos pidan, animaremos a todo tipo de equipos a que nos acompañen y sacaremos a Archie de allí. Ekeran se inclinó hacia adelante y capturó los suaves labios de Imina en un cálido beso, presionándola hacia atrás sobre el colchón de pieles de animales, suspiró cuando el sabor de sus labios abandonó el suyo. Sus brazos se envolvieron alrededor de su cuello, sus piernas alrededor de su cintura. Poner en peligro tu amor, ¿es eso heroísmo ahora? Ella se burló de él verbalmente mientras ondulaba sus caderas para burlarse de su hombría. Todos para uno, uno para todos. Y no, no estoy pidiendo un cuádruple. Se rieron de la broma y suspiraron juntos mientras se convertían en una sola carne unida por las caderas. Su deseo mutuo era un fuego alimentado por el mayor de los peligros, llevándolos a ambos, y a todo su equipo, hasta las filas de los aventureros de la clase Mitril. Aferrándose a su preciada Imina, el dolor ardiente de sus uñas clavadas en su espalda exigía urgencia. Sus gritos llenaron la habitación y se extendieron más allá de sus paredes confinantes, en las habitaciones de los demás. Fue desvergonzado, por lo que no sintieron vergüenza. ¿De qué había que avergonzarse? Estamos vivos. Estamos calientes. Somos felices. Eso era todo lo que querían decir sus gritos en un idioma más antiguo que la palabra hablada. Pero ese tiempo pasó, y Mina cayó en las sábanas y aceptó su beso tranquilizador antes de volver a dormirse. Ekeran, sin embargo, no durmió. Se sentó y miró hacia la ventana donde la luz de la luna entraba a raudales en la habitación. Afuera, en la ciudad más allá, podía ver pequeñas luces de otras habitaciones donde otras personas estaban atrapadas en momentos como el que acababa de pasar por él mismo. Sin embargo, dudo que muchos de ellos tengan mis preocupaciones. Esto puede ser el fin de nosotros, pero no podemos dejarla morir, incluso si tengo que enfrentarme a ese monstruo de mujer otra vez. Sintió el nudo en la garganta y giró su cuerpo a mitad de camino para ver dormir a Imina. Dormía de lado, se acurrucaba lejos de la ventana y se movía solo un poco en las sábanas. Podía ver una media sonrisa todavía en su rostro, y todo lo que podía hacer era observar su respiración. Despiértala, pídele que se quede atrás, déjanos ir a Roberdick y a mí, la sacaremos, cómpranos las bebidas. Tuvo la idea y se odiaba a sí mismo por ello. Me abofetearía por la sola idea. Supo que ese pensamiento era la verdad en cuanto lo tuvo, así que no le dio voz. Se acercó a la botella que tenía a los pies, tomó un trago largo y duro, luego la dejó y se deslizó en la cama. Él se acurrucó contra ella, y ella, acostumbrada desde hacía mucho tiempo a su calor, se acurrucó más cerca en sus brazos. Respiró el aroma de su cabello, y solo entonces, y muy lentamente, Ekerango se durmió. El príncipe Sanak tragó saliva, muy, muy fuerte y muy a menudo. Le dolían los muslos, le dolía el culo, le dolía la espalda. Hizo todo lo posible para no hacer una mueca de dolor ante cada rebote del caballo debajo de él. A sus espaldas, marchaban 7.000 soldados, suficientes para convencer a su hermano de que no luchara y regresara a la capital antes de que comenzara algo que no podía terminar. Mi estúpido hermano cree que solo está dando una lección a algunos señores, pero mi hermana tenía razón, su línea de marcha lo llevará directamente a Carne, si masacra el lugar que el maestro Túnica y Sir Momon rescataron, justo después de que los honramos a ambos. Ni siquiera puedo comenzar a imaginar la pelea que ocurrirá entre la familia real, los nobles, los recién honrados, el mago que queremos que salvemos e incluso el gremio. La sombría reflexión del príncipe Sanak era lo único que lo mantenía distraído del dolor en su cuerpo mientras intentaba y no lograba acostumbrarse a la vida como comandante de campo. Al menos podría reunir a más personas, más rápido, que mi maldito tonto hermano.
Una ventaja que no pasaría desapercibida para los nobles cuando llegara el momento de seleccionar al próximo heredero. El príncipe Sanak llevaba solo 2 días en el camino cuando se encontró con la primera aldea en ruinas. Nunca había visto la muerte tan cerca, y mucho menos las secuelas arruinadas que encontró. Sintió que su estómago se tambaleaba. Una mujer que podría haber estado embarazada antes, y por lo tanto demasiado lenta para huir, había sido asesinada de alguna manera. Estaba acostada de lado, con los brazos aún sobre el vientre, pero los gusanos y las moscas ahora hacían de su cuerpo su hogar. Un olor fétido y pútrido salió de su cadáver y sus ojos desaparecieron, convertidos en cuencas vacías que miraban acusadoramente al príncipe, como para culparlo por su suerte. Su ropa era un simple andrajo, rasgada donde las bestias habían buscado acceso a la carne que la modestia una vez había ocultado. Los huesos yacían expuestos por todas partes, y el olor se hizo tan fuerte que el príncipe Sanak tuvo que agarrarse a las riendas cuando se inclinó y vomitó abiertamente en el polvo. «¿Primera vez, mi señor?», preguntó un soldado a su espalda, y le entregó una pequeña tela blanca. El príncipe Sanak se limpió la boca del líquido ácido que se adhería a sus labios y luego escupió en el polvo para limpiar el sabor crudo de su lengua. «Sí. Sí. He visto hombres muertos antes, pero nada como esto, al menos no tan cerca. Te acostumbras, mi príncipe», dijo el soldado con una cara sombría que negaba cualquier deseo de Sanak de que estuviera haciendo una broma. El príncipe le devolvió la tela, pero el joven soldado moreno que la ofreció, negó con la cabeza. «Guárdalo, mi príncipe, esta es la primera vez que no lo necesito. Supongo que ya pasé la etapa de vómitos». «¿La guerra?», preguntó el príncipe Sanak. El joven soldado de cabello oscuro asintió con pesar. «Sí, mi príncipe. Mando una compañía durante esos. He visto esto todos los años durante los últimos 5 años, aunque no del todo así, y por lo general no nos quedamos para ver cómo se ve la podredumbre. Podríamos, a menos que haya una razón, tal vez deberíamos seguir adelante». El príncipe Sanak se aclaró la garganta y metió la tela en su alforja para usarla en el futuro. «Sí, sí, deberíamos». Levantó la mano y la bajó delante de él, las banderas ondearon, sonó un cuerno y el sonido de 7000 pies marchando y el tintineo de las armaduras comenzaron a ahogar de nuevo el canto de los pájaros.